Buenas noches, doy una fraternal bienvenida a todos a esta conferencia. Título es ¿En qué consiste el conocimiento trascendente? Que hoy nos impartirá nuestro querido hermano Miguel Ángel Burgos. Eh, Él es miembro de la Logia Alfa de Puebla y que pues hoy nos va a compartir este fragmento de, del Bhagavad Gita que tiene relación con el conocimiento trascendente. Así que estamos prestos para escucharte. Adelante, Miguel, agradeciendo tu colaboración. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. En una ocasión anterior hablábamos acerca de esta publicación, el Bhagavad Gita tal como es un trabajo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y en esta ocasión vamos a abordar apenas dos versículos del capítulo 4. El capítulo 4 trata del conocimiento trascendental. Se dice que nuestro desarrollo ocurre en este plano de percepción. En este plano de percepción ocurre a partir de, primero, tener, porque si no tenemos, pues nos morimos. Necesitamos alimento, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos eh, todo lo que es indispensable para mantener la vida. Hay algunos que se quedan en ese plano y lo único que les importa es verse a sí mismos y ver a los demás a partir de lo que tienen. Tanto tienes, tanto vales. El siguiente plano ocurre a partir de que con eso que tenemos, si es suficiente, podemos irnos a saber de todo el conocimiento que hay disponible en nuestro entorno, el acumulado, por lo menos en Occidente, desde la edad en la que se pudo empezar a recopilar a través de la escritura y así sucesivamente hasta nuestros días, toda la amplia gama de conocimientos que nos rodean y nos ocurren, de todo ese conocimiento que está disponible para nosotros, ¿qué sería favorable para cada uno de nosotros escoger? Habrá algunos que se desarrollen en un sentido, otros en otro, pero llega un momento, por lo menos para quizás una minoría, en la que nuestro sentido de la vida es muy cuestionado. Y entonces se dice que lo que nos lleva hacia arriba en términos de llegar al tercer escalón, el tercer escalón es el escalón del ser. Una cosa es tener, otra cosa es saber y otra cosa es ser. Para llegar a ese nivel, a ese tercer nivel, solamente puede conducirnos a ello la vocación entendida como un llamado interno. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es aquello que no es trabajo para ti, que te llena de satisfacción y que es en tu vida muy valorado? No solamente en el tener, en el saber, sino que te conduce a ser quien realmente eres. Sigues tus vocaciones en todos los planos de percepción o en todos tus potenciales, en tu potencial físico, sigues tu vocación,
Habrá algunos que tienen una vocación primaria en el sentido de desarrollo físico, en todos los sentidos, es decir, habrá quienes son muy buenos para correr, habrá otros que son muy buenos para hacer fuerza, habrá otros que tengan otras habilidades motrices, habrá otros que sean muy sensibles y entonces pueden desarrollarse en las esferas diferentes de las artes y pueden llegar a ser muy buenos escritores o poetas o escultores o les cae muy bien el expresarse a partir de participar en compañías teatrales y así sucesivamente. Y entonces, en ese sentido, son en su compartir diario quienes realmente llegaron a ser. Pero eso es todo lo que hay. ¿O a partir de qué? De ese conocimiento que está en el escalón medio, nos lleva realmente al tercer escalón a vivirlo en plenitud, el escalón de ser, más allá de de todos estos placeres y satisfacciones que les he comentado, el escalón del ser. Y en ese sentido es que cito esta de la recopilación que hizo la maestra Blavatsky y que está en Joyas de Oriente, que dice, la espiritualidad no es lo que comprendemos por las palabras virtud y bondad. Eso no es espiritualidad. Quizás sea algún rasgo si se vive la plenitud de ser en las que vivir la virtud por la virtud misma y no vivir la virtud por la aceptación de los demás sea la línea a la que los invita su vocación o la bondad también consecuentemente. Pero no es de lo que estamos hablando. Dice, la espiritualidad no es lo que comprendemos por las palabras virtud y bondad. Entonces, ¿la espiritualidad qué es? Cita para concluir la maestra Blavatsky. La espiritualidad es el poder, y entonces aquí ya nos ofrece un ángulo que la gran mayoría de las personas muy de lejos pudiera haber visto o nunca haberlo visto así. La espiritualidad es el poder de percibir esencias espirituales sin forma. La espiritualidad es el poder de percibir esencias espirituales sin forma. Y entonces, ¿cómo pudiéramos enfocar la participación práctica de este dicho? La espiritualidad es el poder de percibir esencias espirituales sin forma. Y quizás nos vengan a la mente otras declaraciones que van en este sentido. Solo lo espiritual puede conocer a lo espiritual. Solamente el alma puede conocer al alma. Y entonces entramos en la intimidad de nosotros mismos, aquella zona de percepción en la que cada uno de nosotros en lo interno sabe lo que realmente siente, sabe lo que realmente piensa, sabe cuáles son aquellas condiciones o acciones que le producen el intenso placer de ser. Entonces, a partir de saber, cuando llegamos a la sociedad teosófica, y habrá muchos otros que lo hagan de otras maneras, se nos invita a de que todo el conocimiento que está disponible nos enfoquemos en la proyección teosófica del ser. Pero así como en alguna ocasión citó un maestro que la teosofía solamente era uno de los desarrollos en los que participaba la logia y que era uno de tantos otros que formaban parte de este programa para ayudar a los occidentales
a informarse primero y a actuar en consecuencia para acceder a aquello que está oculto en ti mismo. Esta parte de todo el saber, el conocimiento trascendental, ¿por qué se le llama así? Todo el capítulo 4 del Bhagavad Gita habla acerca de esto, el conocimiento trascendental. Específicamente el texto 24 dice, una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual. Quiero comentar al respecto algo más. Por ejemplo, cuando hacemos la invocación que se refiere a lo oculto, es decir, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Y cuando en la tabla esmeralda, en el mismo sentido, cita, así como son las cosas de arriba, así son las cosas de abajo, así como son las cosas de adentro, así son las cosas de afuera. Así como es lo grande, es lo pequeño, porque solo hay una vida y ley, y aquello que la ha generado es uno. Por tanto, no hay ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera, ni grande, ni pequeño, porque todo es uno en la economía divina, incluyéndonos a cada uno de nosotros. O cuando se habla acerca de el cultivo de la conciencia de Krishna, y se habla acerca de que Krishna no solamente es un maestro o un avatar que vivió hace un tanto más de 5,000 años y que interactuó con los humanos y que dejó una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Krishna o del Maestro Krishna en este sentido? Y releo lo que dice en el párrafo. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual. En virtud de, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llegar o cuál es el cultivo de esta conciencia que nos lleva a ese nivel? En virtud de su total contribución a las actividades espirituales. Entonces, ¿habrá otras actividades que no sean tan espirituales? En las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Permítanme, por favor, releer una vez más esto. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. ¿A qué se estará refiriendo? El comentario que hace el autor, Swami Prabhupada, nos dirige a esta percepción. Voy a leer el comentario que hace él y voy a procurar hacer algunas notas para hacer el intento de aclarar desde mi interpretación, porque es solamente la mía, ni estoy muy lejos de la verdad absoluta y lo único que intento hacer es compartir alguna idea que nos acerque a la verdad, no a la verdad que está afuera, a la verdad que está dentro de nosotros, pero solamente si comprendemos, observamos y hacemos conforme a esta verdad que está en nuestro interior, podremos hacer una proyección y verla afuera.
Primero nos la aplicamos a nosotros mismos y después hacemos lo correspondiente en términos de percibirnos como uno con todo lo demás. Dice, aquí se describe la manera en que las actividades del proceso, noten ustedes aquí, proceso, no es algo que con lo que se nazca, por lo menos no la gran mayoría de los humanos. Habrá algunos que por efecto de lo que han vivido en vidas anteriores, aunque tengan que empezar de cero en una nueva oportunidad de vida a través de las leyes de karma y reencarnación, puesto que han desarrollado los talentos que en vidas anteriores cultivaron, participaron en este proceso y actualmente en esta nueva encarnación pueden desarrollar esos talentos porque los tienen como potenciales de su ser, pudieran tener un menor trabajo, aunque no menor esfuerzo, porque siempre se empieza de cero otra vez, pero el haberlos trabajado en vidas anteriores hace que ese potencial esté disponible y en gran medida actuante. Sigue diciendo, aquí se describe la manera en que las actividades del proceso de conciencia de Krishna pueden conducirlo a uno finalmente a la meta espiritual. La palabra espíritu en realidad para nosotros es indefinible, porque cualquier cosa que se pueda expresar en términos de hacer una descripción, y para eso sirve el lenguaje, para tratar de describir aquello, pues que no está específicamente claro delante de nosotros. Si estuviera específicamente claro, no hay necesidad de describirlo. Pero el lenguaje entonces es un intento. Si intentáramos describir lo espiritual, nos quedaríamos cortos. Pero el simple hecho de que la palabra esté ahí nos invita a hacer un esfuerzo de percepción. Cuando decimos que solamente lo espiritual conoce lo espiritual, entonces debemos apelar a la espiritualidad de nosotros mismos en el intento de conocer la espiritualidad que nos rodea o lo que participa de la cualidad de espíritu que nos rodea. Y releo el final de este texto. Pueden conducirlo a uno finalmente a la meta espiritual. Entonces, esa es la meta. El proceso de evolución, después pasado por el arco involutivo, el proceso evolutivo tiene como meta, después de todas las rondas y las razas, al final de la séptima raza, de la séptima ronda, del séptimo globo, las mónadas de las que participamos como oleada de vida habrán alcanzado el nivel de Buda, de uno iluminado. Sigue diciendo, en el proceso de conciencia de Krishna, o en otras palabras, en el cultivo de la conciencia de Krishna, existen diversas actividades y todas ellas se describirán en los versos que siguen. Si quieren saber cuáles son los versos que siguen, pues entonces van a tener que leer el capítulo 4 completito. Aquí nada más voy a participar del comentario que hace Swami Prabhupada de este conocimiento trascendental. Sigue diciendo, por el momento solo se describe el fundamento del estado de conciencia de Krishna. Solo el fundamento. Un alma condicionada, enredada en la contaminación material, es seguro que actuará en la atmósfera material y sin embargo,
tiene que salirse de ese ambiente. Ahí vemos en la diapositiva a Arjuna, que era un guerrero, un kshatriya, al que se le conocía como el de los brazos fuertes, tenía un arco que era famoso y que era un guerrero excepcional. Pero Arjuna estaba dentro de la cuadriga, pero el que conducía la cuadriga era el señor Krishna, el avatar. Aquellos que estaban en el bando contrario, como kshatriyas que eran, harían todo lo posible para ganar el combate, pero sabían que estaban perdidos porque del otro lado estaba el señor Krishna. Y esto de soltar las riendas y entregarlas al señor Krishna y permitirse ser instruido por el señor Krishna, y a partir de esta instrucción que el señor Krishna expresó y que está en el Bhagavad Gita, podemos conocer muchos rasgos del desarrollo de conciencia o del cultivo de conciencia que Krishna invitó a ver, el cultivo de conciencia de Krishna. Pero entonces, si aplicamos lo mismo que acabamos de citar de la tabla esmeralda, como es adentro, es afuera, entonces, si somos uno con todo lo demás, entonces Krishna vive en nosotros, así como nos rodea, nos contiene, y así como fue un hombre en su tiempo, se encarnó como un avatar, esa conciencia plena proveniente de esferas superiores y aún más allá, porque se dice que es la suprema personalidad de Dios, así en esos términos se habla de el Señor Krishna, y no estoy tratando de elevar una religión por encima de otra, lejos de eso, sino tratar de comprender la enseñanza de este maestro. Regresamos a esto. Arjuna, entonces, estaba muy angustiado y no sabía cómo enfrentar la situación porque en el bando contrario estaba su abuelo, estaban sus maestros, estaban sus amigos, estaban sus parientes, sus primos, y lo que menos quería era transgredir ley. Pero su lucha no era por poder, por imposición, aunque ganara un reino. Eso era una consecuencia trascendente, quiero decir, una consecuencia transitoria o adicional que él no buscaba en primer lugar. Estaba dispuesto a renunciar a eso y no tener que matar a todos los demás que estaban enfrente o no participar en la lucha para dar muerte, aunque como Kshatriya era su obligación. Si la guerra era justa, entonces él como Kshatriya debía combatir, era su deber hacerlo. Pero todas esas consideraciones de las que acabo de citar lo limitaban. Y entonces la enseñanza del señor Krishna le invitó a ver la banalidad de sus pensamientos y la necesidad de que cumpliera su deber por medio de el cultivo de la conciencia de Krishna o la enseñanza que Krishna le estaba exponiendo. Y él, como alumno de Krishna, tenía el privilegio de ser instruido directamente por el maestro. El final de este recuadro dice: el proceso mediante el cual el alma condicionada puede salirse de la atmósfera material es el proceso o el cultivo de conciencia de Krishna. Este proceso se conoce por lo general con el nombre de yajna o actividades, que pueden verse también como sacrificios en un término muy claro, que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu o Krishna. Hay una particularidad en este sentido: a los dos se les presenta con el color azul. Al señor Krishna con característicamente una flauta,
y al señor Vishnu en su meditación. Repito, actividades que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu o Krishna. Aquí hago un enfoque. Aquello que haces, si antes de hacerlo, si lo que vas a hacer no lo buscas por los resultados como fruto de la acción, o sea, no vas por el fruto de la acción, vas solamente a actuar para hacer el intento de satisfacer a la presencia de Vishnu o Krishna. La presencia. Y ahí regresamos a la definición de espiritualidad. La espiritualidad es el poder de percibir esencias espirituales sin forma. Activar, de algún modo, si se pudiera decir así, cultivar la espiritualidad en ti para que veas la espiritualidad de la que participas junto con el todo. El último párrafo de esta diapositiva dice, cuanto más las actividades del mundo material se realicen, y no enfoca una sola, enfoca todas. Cuanto más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna, o únicamente para Vishnu, o para la satisfacción de Vishnu o Krishna, más se espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total. ¿Recuerdan ustedes que allá en el párrafo anterior habla acerca de actividades o sacrificios? Es decir, un sacrificio ¿en qué consiste? En algo que se ofrece a la deidad. En otras partes del Bhagavad Gita habla, quiero decir, el Bhagavad Gita, tal como es en los comentarios que hace Swami Prabhupada, habla acerca de que hasta el alimento, si el alimento primero lo ofreces a Krishna, se santifica de esta manera y después puedes tomarlo y participas de ese sacrificio. Esa es la idea que da en algunos de los textos como comentario el señor Swami Prabhupada. La palabra, por otra parte, la palabra Brahman, significa espiritual, pero no el Brahman o el Brahma de este lado del proceso de emanación del universo, como uno de la Trimurti, el creador, sino más bien en el sentido de para Brahman, significa espiritual o lo absoluto, la absolutez que todo lo contiene, la absolutez que todo lo llena. Nada está separado de eso, nada está separado de la absolutez. Si algo se separara de la absolutez, pues ya no sería absolutez. Pero si esa característica permanece, entonces todo se incluye ahí. Por más que en algún sentido se antropomorfice o haya conciencias superiores que hasta pueden generar avatares que interactúan con un cuerpo físico en este plano, como la suprema personalidad de Dios. Dice, el Señor es espiritual. Y noten ustedes la expresión, los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahmagyoti, su refulgencia espiritual. Noten ustedes que estamos hablando de planos de percepción muy superiores al nuestro. Si pudiéramos hacernos una idea de las energías que interactúan ahí, para nosotros serían pura luz. Por eso se habla de su refulgencia espiritual.
Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma-yoti. Pero cuando al yoti lo cubre la ilusión, noten ustedes aquí, desde luego, esas energías descendiendo, o por decirlo de alguna manera, al participar del arco involutivo, por consecuencia se envuelven, envolver, se envuelven en la materia de los planos de percepción más densos hasta llegar al nuestro. Sigue diciendo, pero cuando al yoti lo cubre la ilusión, maya, o la complacencia de los sentidos, se denomina material. ¿En qué consiste, según la interpretación que les propongo, maya? Puesto que incluye a nuestros sentidos y nuestros sentidos están muy limitados, condicionados a percibir solamente la materialidad y por tanto hacemos conclusiones, interpretaciones relativas a nuestra interacción material con todo lo demás y nos sentimos separados de todos los demás como una conciencia que para defenderse o para interactuar con un intento de equilibrio con todos los demás, pues tiene que ponerse máscaras y formar una personalidad falsa. Porque esta falsa personalidad basada en el temor y en la necesidad de equilibrar con otras aparentemente también separadas conciencias de aquello que todo incluye, entonces participamos de la ilusión de la separatividad. Pero esa ilusión de la separatividad es la mentira más grande que prevalece en este plano de percepción y alimentada y cimentada solamente por lo que queremos ver, es decir, en otras palabras, vemos solo lo que queremos ver, no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos nosotros. Yo veo las cosas no como son, sino como soy yo. Esta conciencia personalizada o limitada por una personalidad falsa formada de ideas equivocadas acerca de la vida y que solamente hace una proyección parcial propia de las limitaciones de mis sentidos perceptivos y de las ideas limitantes a partir de las cuales interpreto lo que siento o lo que percibo de esta realidad. Repito el texto final de esta diapositiva. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma-yoti, pero cuando el yoti lo cubre la ilusión maya o la complacencia de los sentidos, entonces vivo mi ilusión de separatividad y esto se denomina material. Este velo material puede ser removido de inmediato mediante el proceso de conciencia de Krishna. Así pues, la ofrenda, aquí en esta diapositiva se exhiben ofrendas en un altar al Señor Krishna. Ofrendas materiales, alimentos, y esos alimentos pues no se echan a perder. Después se los comen los que participan, ¿verdad? Pero así como se ofrecen alimentos, entonces, cuando hablamos acerca de que, o repetimos el dicho antiguo, los dioses se alimentan de los hombres, la deidad que vive dentro de nosotros, aquella deidad que realmente somos, porque si hablamos de una falsa personalidad, entonces, en contraste o por consecuencia, hablamos de una personalidad genuina que solamente es una proyección de ese yoti, ese resplandor divino que vive dentro de nosotros, que es lo que realmente somos. ¿De qué se alimenta eso? Pues se alimenta de lo que corresponde a su plano de percepción. Es decir, si eso logra que la personalidad que somos actúe en conformidad con esa influencia que viene de ese nivel, entonces los resultados se cosechan no en este plano de percepción, porque
no se hace con el propósito de los frutos de la acción en este plano. Y como no se buscan los frutos de la acción en este plano, entonces se cultiva en este plano, pero se recoge en el plano superior y de eso se alimenta la luz que vive en nosotros. En otras palabras, esa luz, ese alimento de esa luz son de lo que hablaba el Maestro Jesús cuando dice, ¿cómo dice? Acumulen para ustedes tesoros en el cielo donde ni polilla ni moho corrompen y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan. Esos tesoros en el cielo, eso es lo que sirve de alimento a aquella luz que vive dentro de nosotros, porque el fruto se recoge allá, se cultiva acá y se recoge allá. Sigo hablando del texto de esta diapositiva. Así pues, la ofrenda en aras del estado de conciencia de Krishna, el agente consumidor de dicha ofrenda o contribución, el proceso de consumo, el contribuyente y el resultado son todos en conjunto Brahman o la verdad absoluta. Ya no se hace egoístamente, ya no se hace por la recolección de los frutos de la acción en este plano. Se hace como una ofrenda a aquello superior, sin esperar nada a cambio. Y entonces nos acercamos a la genuina espiritualidad que vive dentro de nosotros. Aquel esplendor de Brahman o la verdad absoluta. La verdad absoluta, sigue diciendo, cubierta por Maya, se denomina materia. Es decir, está oculta. La verdad absoluta está oculta. La materia que se acopla por causa de la verdad absoluta recobra su cualidad o su calidad espiritual. La materia que se acopla por la causa de la verdad absoluta recobra su calidad espiritual. Aquel o aquella que cultiva la conciencia de Krishna ve la espiritualidad en todo lo demás. Todos aquellos que nos rodean, todo, desde las paredes del lugar donde vivimos, las flores o los vegetales que forman parte del entorno de nuestra casa, los animalitos que viven con nosotros, las personas, los muebles, todo. Como dice en otra cita de la maestra Blavatsky de Joyas de Oriente, la verdad es esta, que en su último análisis, todas las cosas son espíritu. En su último análisis, todas las cosas son espíritu. ¿Pero quién lo vive así? El proceso de conciencia de Krishna, sigue diciendo, es aquel mediante el cual la conciencia ilusoria se convierte en Brahman o el Supremo. Cuando hablamos acerca de este puente entre Manas superior y Manas inferior, Antaskarana, que se reduce cuando el Manas inferior hace de las suyas y quiere independizarse de aquello superior. La influencia de aquello superior ya no pasa y se vuelve completamente egoísta. Pero puede ocurrir lo contrario. El puente no está afuera, el puente está adentro. Y si Manas inferior genera la conciencia de Krishna, entonces se convierte en ese puente, se convierte en Antaskarana y se absorbe hacia lo superior. Eso es de lo que se habla aquí. El proceso de conciencia de Krishna es aquel mediante el cual la conciencia ilusoria se convierte en Brahman o el Supremo. Esta diapositiva es de una nebulosa. Es una fotografía
captada por un telescopio orbital. Pero si la vemos, ¿qué es lo que nos produce? ¿Qué sensación te genera verla? Y es una composición de luz que captó un telescopio. ¿Qué te sugiere? Cuando la mente está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, se dice que está en samadhi o en trance. Cualquier cosa que se haga en ese estado de conciencia trascendental, entonces ya no vives como una personalidad. Ya ves las cosas de otra manera. Entonces ya no te percibes separado ni te percibes como un mortal con las limitaciones propias de las condiciones en las que vivimos en este plano. Quizás alguien se empiece a percibir como aquella luz esencial, y esencial viene de ese, latín, que significa ser, desde lo que somos realmente y que no está limitado al tiempo ni al espacio, que temporalmente se percibe como una chispa temporalmente aislada de la conciencia universal o del anima mundi, pero no estamos separados de eso. Nos percibimos temporalmente aislados. El conocimiento nos ayuda a vernos, entre comillas, tal como somos. Y entonces esa percepción de trascendencia nos libera de muchos temores. Y eso es lo que vivía Arjuna en términos de temores y lo que el señor Krishna le invitaba a ver de continuo, no solamente para él, sino para hasta para sus adversarios. Si les dijo, esos que están ahí enfrente han sido, son y nunca dejarán de ser. Entonces, si tu pelea es justa, si este es tu deber, ¿cuál es el impedimento o el dolor para llevar a cabo tu trabajo, tu deber? Yo sé que para una persona, una conciencia condicionada, esto que se está diciendo puede resultar una barbaridad, pero el cultivo de conciencia de Krishna, entonces, ¿a qué te lleva? ¿Cuál es el deber que Arjuna estaba dejando sin cumplir? Y como un reflejo, ¿cuál es nuestro deber en este plano de percepción? ¿Cuál es tu proyecto de vida? El proyecto de vida no es algo que se construye. El proyecto de vida es algo que se descubre. Está cubierto por un velo. El que no sabe a qué vino, le podrá encontrar el sentido a su vida, o al final de su vida se encontrará que vivió una vida sin sentido. Repito el último párrafo de esta diapositiva. Cualquier cosa que se haga en ese estado de conciencia trascendental se denomina yajna o sacrificio que se ofrece al absoluto. En esa condición de conciencia espiritual, noten ustedes aquí, como ejemplo, en esa condición de conciencia espiritual, el contribuyente, la contribución, el consumo, el ejecutor o líder de la celebración y el resultado o ganancia última, todo se vuelve uno en el absoluto. El Brahman supremo. Ese es el método de conciencia de Krishna. Vamos al final de la participación. Ahora el texto 38 de ese mismo capítulo 4. Dice, en este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo. Repito, dicho conocimiento
es el fruto maduro de todo misticismo, y aquel que ha madurado en la práctica del servicio devocional, es decir, cada acción se entrega como un sacrificio. En la práctica del servicio devocional, disfruta de ese conocimiento internamente a su debido tiempo. Y el comentario respecto a esto que hace Swami Prabhupada dice: cuando hablamos del conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Repito, cuando hablamos del conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. No es algo que aplique directamente aquí, porque aquí la materialidad nos impide verlo. Nuestra percepción, nuestros sentidos de percepción están limitados. Pero hay una facultad superior en nosotros que nos permite percibir esencias espirituales sin forma. Y el objetivo de la acción cambia. Ya no se hace por un motivo egoísta. Se hace como un sacrificio en servicio devocional. Repito, lo que se habla, inicia a hablar como comentario. Dice: cuando hablamos del conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Siendo así, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Son las energías que se mueven en ese nivel, los tesoros en el cielo que se acumulan, sin buscarlos, se sienten en el momento de la acción. Y con esto concluimos. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Permítanme repetirlo. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Entonces, el conocimiento trascendental, de todo ese conocimiento que hay disponible para la humanidad entera, hay uno que es el conocimiento trascendental, y este conocimiento es la causa de nuestra liberación. La ignorancia de este conocimiento es la causa de nuestro cautiverio. Adelante el párrafo, dice: este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional. Es decir, en otras palabras, solamente a través de la acción, solamente a través del servicio devocional, reconoces que las cosas son así. Por eso se dice que los maestros de sabiduría son aquellos que conocen las cosas como son. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional. Y cuando uno se sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte, pues disfruta de paz interna. ¿Recuerdan ustedes cómo saludaba el Maestro Jesús? Él decía: mi paz les dejo, mi paz les doy. En otras palabras, este conocimiento y la paz culminan en el estado de conciencia de Krishna. Esa es la última palabra del Bhagavad Gita. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Miguel. Nos dejas, yo creo, una sensación, una percepción de que cada palabra, cada frase tiene una profundidad determinada en sí misma, pero de acuerdo a lo que nosotros percibimos, pues requerimos de explicaciones
como las que nos acabas de dar, que nos van ayudando a clarificar el sentido de la enseñanza que se nos proporciona a través del Bhagavad Gita y que es un instrumento valioso a través de las explicaciones que nos da el autor, el comentarista, y que tú también nos haces más claro esto, aterrizándolo, trayéndolo más a nuestro propio entendimiento. Así es que muchas gracias por aclararnos estos preceptos, que son preceptos que están contenidos en el Bhagavad Gita y que pues, nos llega o nos trae una mayor comprensión acerca de esta enseñanza tan profunda. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y ahora... Muchas gracias, Miguel. Me encantó la forma que lo explicó. Pero tengo una pregunta a lo mejor un poquito tonta, pero, ok, cuando se habla de sacrificio, ¿es el sacrificio por hacer servicio devocional? ¿Y por qué? Si me puede explicar. Es que la palabra misma te invita a verlo en este sentido. Sacrificio significa sacro oficio. No es algo que cueste trabajo hacer, sino como en el caso de Arjuna. Él tenía un deber, pero las limitaciones propias de la materialidad que vivía y la rectitud natural en él le impedían o ver la trascendencia de su labor. Él veía esa matazón que estaba por venir como algo inaceptable y menos de la que iba a ser víctima su familia. Pero era un kshatriya y era su deber. Y el maestro Krishna le dice, si esta guerra es justa y tú eres kshatriya y es tu deber, pues entonces tienes que hacerla. Cumple tu deber. Pero además, las consecuencias no son las que tú estás viendo materialmente aquí. No, no, no. O sea, hasta aquellos que van a morir se van a librar de estos cuerpos materiales. Ellos también están cumpliendo con su deber y la ley natural implica que se viva así. Y entonces él emprendió su acción como el sacro oficio o como el oficio divino o como la acción trascendente en armonía con la ley natural y con su deber. Claro que no, el sacrificio no era matar por matar, era cumplir con su deber y entregarlo a lo divino, al orden natural como la acción que era su deber. Los frutos de esa acción, si se hacían conforme a esta naturalidad, conforme a esta ley natural, no se iban a recoger en este plano de percepción, se iban a recoger en el plano de percepción superior. Y de eso se trata, que las limitaciones propias de nuestra ignorancia no nos impidan cumplir con nuestro deber, descubrir cuál es nuestro proyecto de vida, cuál es la razón por la que estamos aquí. Y entonces ese por qué estamos aquí te lo está gritando tu vocación, el llamado interno que vives y aquello que te hace feliz, aquello que te hace pleno. En el caso de Arjuna era el arquero, era el de los brazos fuertes. Su deber como kshatriya, kshatriya significa defender hiriendo. Eso es lo que significa kshatriya. Los kshatriyas no estaban para matar por matar. Ellos estaban para defender. Y para defender hiriendo era la última consecuencia de su acción. Como kshatriya,
debía cumplir con su deber. Y aquí entonces, a eso vino, esa era su vocación. Claro que nosotros no estamos viviendo la vocación de Arjuna, pero cada quien la suya. Entonces, descubre cuál es tu vocación, descubre cuál es tu llamado interno, qué es lo que te está reclamando como acción para que vivas la plenitud de tu ser y entonces vívela. Sé quién viniste a ser. Los condicionamientos, la ignorancia, los apegos son los que nos atan, son los venenos de este plano de percepción. Y entonces tu acción es el sacrificio que se te está pidiendo para que cumplas con tu deber a través del conocimiento de ti mismo para que vivas plenamente quién eres. La plenitud de tu ser está en la realización de tu vocación. Muchísimas gracias, Miguel, por su explicación. Y entonces, solamente para concluir respecto a esto, no es un sacrificio en el sentido de que se sacrifique a la gente aquí o se sacrifica uno mismo. Se lleva a cabo la acción y el fruto de esta acción no se da en este plano de percepción, se da en el plano de percepción superior que corresponde al nivel de percepción de nuestro yo superior. La gloria, si lo quieres ver así. Pati. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Miguel, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Tengo dos preguntas para usted, a ver si me las puede contestar. La primera habla sobre esta situación de sacrificio, pero a veces no nos gusta el sacrificio. ¿Cómo poder tomar este sacrificio como algo bonito para cada ser humano? Y la segunda es, nosotros cuando venimos a este plan de tierra, ya planeado desde arriba, nosotros tenemos una misión de vida. ¿Cómo poder encontrar esa misión cuando hay demasiados distractores que estamos teniendo? Y obviamente esos distractores no nos permiten encontrar esa vocación. Hay dos puntos aquí. Los dos tienen su correspondencia. Hay dos doctrinas que son, aunque parecen opuestas, son complementarias. Nada más que una tiene que ver más con nuestra percepción mental y otra con la seidad, es decir, con el ser interno. La doctrina del corazón y la doctrina del ojo. La doctrina del ojo es falsa, ¿no? Contiene muchos preceptos que el que los cumple hace muy bien. Pero ¿cuál es el objeto de su acción? Escucha lo que dice su corazón, es decir, hace pasiva a la mente para que la acción del corazón o el pensamiento del corazón se haga perceptible a nuestra mente mayormente física y condicionada, materialista. Es decir, esa mente materialista hace silencio para que pueda escucharse la voz del corazón, para que la doctrina del corazón se viva. El silencio, para que puedas escuchar aquella voz que siempre está para ti. Y entonces, como dice en Joyas de Oriente también, las buenas intenciones son susurros del Budi. Esas intuiciones, esas buenas intenciones son susurros del Budi.
Y entonces, si te inspiran lo suficiente para llevar a cabo la acción, ¿te pesará? Ejemplo, lo que repite el maestro Kutumi. Trata de llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Trata de llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Y lo que dicen vez tras vez los maestros, inténtalo, inténtalo, inténtalo. En lo único que tenemos el aquí y el ahora, el pasado ya pasó, ya no lo podemos remediar, pero si lo podemos remediar en una acción que se viva aquí y ahora, es decir, kármicamente lo que ocurrió en el pasado tiene su consecuencia, pero podemos amortiguar conscientemente la medida de esos efectos de lo que pudieran parecernos errores del pasado. Podemos hacer acciones más inteligentes, mejores, para amortiguar los efectos de aquello que se vivió en el pasado, sin pretender nada en el futuro, porque no vamos por el fruto de la acción. Solamente ofrecemos nuestra acción como un sacrificio. ¿Para quién? Para lo superior. Y entonces, si lo hacemos realmente en este sentido, entonces podemos empezar a vivir nuestra espiritualidad. Y esos susurros del Budi a manas, puesto que estamos generando condiciones para que esa comunicación se libre de los obstáculos naturales de nuestro egoísmo, de nuestra ignorancia, de nuestros apegos. Entonces, si alguien lo trabaja así, entonces esas insinuaciones, esos susurros se harán más frecuentes y entonces estarás cultivando la conciencia de Krishna. Muchas gracias. Oiga, una pregunta. Entonces, todas esas personas que han muerto, que no han encontrado realmente su vocación y que no pudieron hacer algo respecto a su vida, fue entonces una vida inútil de vivirla. En términos de vida, nada es inútil, no se pierde nada. La experiencia se queda. En otras palabras, siempre habrá nuevas oportunidades para continuar aquello que hemos dejado pendiente en vidas anteriores. Como comentaba, apenas estamos dándole la vuelta al arco evolutivo. Como humanidad, como oleada de vida, acabamos de pasar en la cuarta ronda, el cuarto globo, la cuarta raza, que de eso se va a hablar, escuché la próxima semana, y entonces ya estamos en el arco evolutivo y apenas vamos para arriba. Y todavía faltan lo que queda de esta cuarta ronda, la quinta ronda completa, la sexta ronda completa, la séptima ronda completa y hasta la séptima raza del séptimo globo. Entonces, oportunidades habrá. Si nos limitamos a la percepción de las personalidades que se murieron, entonces el pensamiento trascendente, ¿dónde se quedó? El pensamiento trascendente implica que no somos estos cuerpos, que somos fragmentos temporalmente aislados de la mente universal o del anima mundi, del alma del mundo. Nuestros cuerpos son solamente vehículos. Cuando ya están muy desgastados, pues entonces tenemos oportunidad de concluir este ciclo y vamos a otro. En otra cita de Joyas de Oriente dice, la muerte es un camello negro que se arrodilla a la puerta de todos. La muerte es un amigo y un liberador. Que nosotros en el occidente no lo veamos así, que se haga todo lo posible por continuar la vida en términos de
que la vida es lo más valioso y que se tiene que preservar, y entonces en la última etapa de la vida y cuando ya no queda tanto por hacer y que el cuerpo está bastante limitado y que se sigue buscando de una manera y de otra, claro, con grandes ganancias para los que prestan estos servicios, les ponen sondas, tubos para que respiren, el cuerpo ya no quiere respirar, pero ellos lo hacen respirar y entonces le inyectan drogas para que vuelva a la vida y entonces el cuerpo continúe y así sucesivamente, porque la vida es lo más valioso en este plano. ¿En qué condiciones? ¿Va a morir en el hospital con tanto sufrimiento cuando podría morir en su cama, tranquilo por lo menos o tranquila, rodeado de las personas que le han sido amadas? ¿Qué es mejor? ¿Dónde está el condicionamiento? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el conocimiento de la trascendencia? ¿Quién gana con nuestra ignorancia? ¿Y quién gana con el conocimiento trascendente? Nos vamos a volver a encontrar, ya no con estos cuerpos, ya no con esta voz, pero como dice en otra parte el maestro Kutumi, aquel que piensa que ha llegado a la teosofía por primera vez se equivoca. Nuestro karma, el karma individual de cada uno, como un foco, nos ha atraído una vez más. Tenemos una nueva oportunidad para recordar lo que dejamos pendiente en vidas anteriores. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de tomar la decisión si esta carrera, es decir, el conocimiento de aquello que somos nosotros mismos, lo hacemos junto con aquellos que son nuestros asociados o lo hacemos solos para la próxima vida. Pero ten por seguro que la oleada de vida nos lleva a atraernos con aquellos egos reencarnantes que han formado parte de nuestra vida en vidas anteriores, para continuar y concluir las lecciones, para bien siempre, para mal relativo, y se dice que para comprender cierta área de experiencia, te puedes tardar 5 minutos o 50 años, o quién sabe cuántas vidas. ¿De quién depende? Asimilar cierta área de experiencia, comprenderla. Y para comprenderla tienes que vivirla. No hay otra. Comprender tiene la partícula de comer. Participas de esa experiencia y en el comer no te nutre lo que comes, te nutre lo que asimilas. Podrás comer un chorro, pero de todo eso que comiste, nada más vas a asimilar una parte. Y lo demás se va por la cloaca. Te puedes tomar un chorro de complementos vitamínicos, pero no más vas a tomar lo que necesitas y todo lo que no necesitas que compraste se va a ir por la cloaca. Así es. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién gana con nuestra ignorancia? Nuevamente, reiteradamente, te agradezco tu colaboración, tu participación. Muchas gracias, hermanos. Gracias por compartir. Gracias. Y bien, pues entonces con esto damos por concluida la participación del hermano Miguel y de todos los que estamos aquí.